Es que no le entra. Perdón. Vamos a esperar un momento, por favor. Estamos esperando al otro panelista. Listo. Hola, Rui. Hola, Dalia. Una disculpa, es que las ligas que tenía eran de público general, creo. No te preocupes. Bueno, voy a empezar para poder aprovechar el tiempo que tenemos. Buenos días a todas y a todos. Con este seminario titulado Es Maestras, un recurso público para investigación y formación en salud pública, estamos concluyendo la serie de seminarios científicos con motivo de la conmemoración de los 15 años de la Corte. Y bueno, pues qué mejor que contar con la presencia de dos de los investigadores que han estado involucrados en este estudio desde su... Entonces, bueno, pues el día de hoy el doctor Layún va a dar una presentación y posteriormente el doctor López Ridaura va a comentar. Y espero que tengamos unos minutos al final para tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, imagino que la mayoría de ustedes los conoce a ambos, pero de todas formas los voy a presentar formalmente. Martín es médico cirujano y doctor en epidemiología. Es investigador del instituto desde el 2004 y más de 15 años de experiencia realizando estudios epidemiológicos en México y análisis longitudinales complejos en grandes estudios de corte. Sus áreas de investigación se centran en comprender los factores de riesgo modificables de cáncer, enfermedad cardiovascular y diabetes. Martín ha estado involucrado en la Cortes Maestras desde sus inicios. Fue uno de los investigadores responsables del diseño general y de establecer las relaciones institucionales para iniciar la Corte y, bueno, actualmente el investigador principal. El doctor López Ridaura es médico cirujano y doctor en epidemiología. Actualmente es el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en APRESE. Y bueno, previo a su nombramiento, el doctor López Ridaura fue investigador del instituto por muchísimos años. Sus áreas de investigación estuvieron enfocadas en la nutrición, cáncer de mama, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y al igual que Martín, fungió como investigador principal de la Corte por más de 10 años. Entonces,
Martín, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, al final, siempre es, ahora que lo hacemos todo virtual es difícil hacerlo, pero al final lo que estamos haciendo es una celebración. Esto es el final de una celebración. Y la verdad es que no hay mejor forma de hacerlo que primero celebrarlo con Rui, con quien compartimos muchas cosas en ESMAESTRA durante mucho tiempo y seguiremos compartiendo hacia adelante. Y tener como presentadora a Dalia, que ha sido, digamos, una de las investigadoras que le ha dado mucha vida, vida nueva, digamos, y nos ha refrescado mucho a todos en ESMAESTRAS. Entonces, realmente es fantástico. Entonces, yo, como me lo estoy imaginando, como pensé hacer esta presentación, originalmente la pensé como algo muy como científico. Creo que quiero hacer una combinación un poco de, digamos, la parte científica, pero también la parte personal, porque creo que esta corte es también una historia de muchas personas, una historia común de muchas personas durante 15 años. Y una cosa que también quería hacer, y ahorita sí ya voy a empezar a compartir mi pantalla. Hoy ya me perdí, perdón. Esto es más fácil así. Y una cosa que quiero hacer es pues darles también esta perspectiva que a veces creo que se pierde. Hablamos mucho de ESMAESTRAS, pero no hablamos de que como un recurso de investigación, pero no hablamos de ESMAESTRAS también como una increíble fuente de oportunidades para formar a gente en salud pública. Entonces, de la misma forma que se ve en otros estudios de este tipo de largo aliento, pues ESMAESTRAS ha sido digamos, la base para la formación de muchas personas. Entonces, creo que esta diapositiva creo que es una diapositiva que, digamos, al inicio, creo que es importante. Por un lado, porque creo que es un énfasis que no se nos tiene que olvidar, es que al centro sí deben estar nuestras participantes. Estas son maestras, todas participantes de la corte. La otra que quería mostrarles también a modo de medio histórico es pues que pues, llevamos 15 años donde ha habido cambios. Y uno de los cambios fue cambiamos de logo. Entonces, ese logo que ven ahí es nuestro logo inicial, un logo que pues ahí diseñamos con un grupo. Y luego, un segundo logo que rediseñamos, que hubo que yo traté promoví ese rediseño y hubo al inicio mucha resistencia, pero creo que logré convencerlos o convencer específicamente a Rui de que valía la pena digamos, enfatizar el hecho de que estamos haciendo investigación para mejorar la salud de las mujeres. Y al final, creo que luego ayuda mucho a entender, sí, y a recordarnos a todos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, que haya consecuencia a la investigación que hacemos. Digo, esto es un poco recordarles a todo el mundo por qué realmente queremos hacer este tipo de estudios, y esta fue, creo que, la visión de inicio. Se ha hecho mucha epidemiología de alta calidad en México, pero había o había muy pocos estudios que tuviesen las características que permitiera, digamos, realmente hacer muy robustos los resultados científicos. Y realmente, una vez más, regresando, y ahora les voy a dar más contexto, regresando a cómo lo pensamos inicialmente, pues lo pensamos partiendo de experiencias previas, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo tomamos experiencias de estas grandes cortes que han tenido impacto científico y la adaptamos a México? Y esa fue mucha de la discusión, de las discusiones que tuvimos al inicio, fue esa, ¿cómo aterrizamos esto en México? Entonces, al final, eso es lo que tenemos ahorita, ¿no? Tenemos esta corte, es una corte de mujeres, que es una corte que permite estudio de cáncer, y que pues hemos sostenido pues ya por 15 años. Entonces, sostener un proyecto así por 15 años ha sido todo un reto. Y con la visión de que sí tiene que ser un estudio que sea compartido y que sea usado por
la comunidad científica. Algunos de ustedes ya han visto, conocen bien la historia. Iniciamos en 2006 con el reclutamiento de casi 28,000 maestras y posteriormente sumamos maestras para llegar a 115,307. Iniciamos, esa suma fue en 2008, entonces el primer seguimiento inició en 2011. Hicimos, o sea, que es el segundo cuestionario. El tercer cuestionario inició en 2014 y ha sido, por múltiples razones, ha sido un poco prolongado, pero ahora es donde tenemos este seguimiento. Y tenemos planeado el inicio de un seguimiento en 2022. De la misma forma, tenemos una subcorte clínica, que es esta corte, son maestras en las que tenemos información clínica más detallada, ¿no? Y esto es un poco una diapositiva que mostramos mucho, que es nada más para recordar que, digamos, un poquito comparando estos grandes estudios icónicos, que es el estudio de las enfermeras y el estudio de Framingham, cómo en ESMAESTRAS un poco combinamos ambas cosas en el sentido de que tenemos información en un grupo muy grande, ¿no? Que luego en una subcorte tenemos información mucho más granular clínica. Y esto realmente ha sido de gran utilidad, la subcorte clínica, porque nos ha permitido validar mucha de la información, pero también nos ha permitido generar en el proceso en el que, digamos, una corte para poder producir resultados de manera prospectiva, pues tenía que pasar el tiempo. Entonces nos ayudó mucho esa subcorte clínica a generar información importante durante ese proceso. Y bueno, pues también en el proceso pues hemos generado, actualmente tenemos realmente una serie de colaboraciones científicas en múltiples instituciones y participamos en múltiples consorcios. En términos de qué es lo que hemos logrado, quería pues nada más enfatizar que pues estamos ya, digamos, casi tenemos 50 publicaciones de grupo. Y de aquí nada más quiero darle énfasis a 3 áreas, que son una es nutrición, la otra es estrés psicológico, la otra es riesgo cardiovascular y por último es salud reproductiva, ¿no? Entonces hemos producido mucho, estas áreas las hemos identificado como aquellas que han tenido más importancia y donde se han hecho, yo creo, contribuciones científicas que han ayudado a, digamos, a la toma esperemos que han ayudado a la toma de decisión. Sentimos que están alineados, al menos claramente con algunos de los problemas importantes en México. Por ejemplo, en el caso de dieta, pues se ha trabajado mucho el impacto de bebidas azucaradas y alimentos procesados. Y en el caso de estrés psicológico hemos trabajado cosas de violencia, un poco recordándonos el contexto en el que vivimos en este país, donde la violencia puede tener un impacto no nada más físico, sino también psicológico. Por otro lado, se ha hecho mucho trabajo en entender riesgo cardiovascular de forma, utilizando un marcador clínico que ha sido englosamiento de la carótida. Y por último, pues cosas de salud reproductiva que son muy importantes, muy importantemente lactancia materna y su impacto sobre la salud de las mujeres. Ahora, yo creo que ha habido gran éxito, nada más científico, ha habido un gran éxito operativo, es decir, digamos, tenemos una corte que inició en un momento en el que, los CURPS eran poco, no había una gran cobertura poblacional, la cobertura poblacional de CURPS ha aumentado significativamente y nuestra corte está llegando ya casi al 100% de cobertura. ¿Por qué es importante contar con esta cobertura? Porque es una cosa que nos va a permitir hacer el seguimiento a largo plazo de estas personas, nos lo está permitiendo hacer actualmente y estamos esperando que eso también nos ayudará a vincular con distintas fuentes de información, la información de maestras. Y nada más también
sí, aunque mostramos que hemos tenido retos en el seguimiento y ahorita platicaremos dónde están, pues lo que sí es que hemos mostrado que nuestra capacidad operativa, al menos en maestras que siguen activas, es decir, nuestra colaboración con las instituciones de seguridad con las secretarías estatales, pues nos acerca a un seguimiento del 80%, aún, digamos, en un contexto donde tuvimos muchos retos. Una de las grandes cosas ha sido que hemos logrado identificar y confirmar un importante número de desenlaces, un desenlace muy importante que es diabetes, en el que ha estado muy involucrado, muy de cerca Dalia, y también mortalidad. Entonces ya tenemos más de 2,000 muertes identificadas, lo que nos permite ya podemos entender cuáles son esos factores que afectan la muerte prematura en mujeres mexicanas. Uno de los grandes desarrollos ha sido, una de las grandes, en este tiempo, una de las grandes sorpresas positivas es el que hemos podido vincular este estudio con múltiples fuentes de información administrativas, programas clínicos, expedientes electrónicos clínicos, bases de datos de reembolso, de incapacidades, en fin, ha sido realmente digamos, yo diría que sería una docena de grandes bases de datos administrativas que hemos logrado vincular. Y la otra cosa que ha sido realmente, digo, que es importante decir y que no es fácil, es el trabajo con distintas instituciones. Entonces tenemos, digamos, una veintena de convenios de colaboración generales y específicos con múltiples instituciones, que es lo que básicamente nos permite contar con esta operación. Quiero regresar al inicio. Y entonces, ¿cuál es la historia? Entonces aquí pues verán todos los que estamos ahí, quizá con la excepción de Walter Willett, que es la persona que tiene el bigote blanco. Los demás, pues nos ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, ahí pueden ver, la historia es que Walter Willett y Mauricio Hernández, que ahí tenía el pelo todavía no tan, bastante menos blanco. Y creo que todavía no era abuelo, creo que ya es abuelo. Él era director del Centro de Investigación en Salud Poblacional y tuvieron esta idea de que ya era que era necesario pensar en hacer una corte en México. Entonces ahí es donde ahí joven estudiante de maestría, en 2004 me dicen, pues vamos, creemos que es un buen momento para hacer una corte en México. Ahí lo que ven en el centro es, pues, algunas notas que tomé en 2004. Y ahí lo que pueden ver es que todavía estábamos entendiendo cómo hacerlo. De hecho, se llamaba Estudio Nacional de Salud de la Mujer. Estábamos pensando hacer en el IMSS, ver si lo hacíamos también con programas sociales en Cedesol, en fin. Estábamos ahí pensándolo, ¿no? Y ahí, bueno, pues regresé yo a México y trabajé con Isabel Romiu, que está ahí, y con Gaby, para justamente empezar a pensar cómo obtener un financiamiento para iniciarla. Y ahí es cuando tuvimos la fortuna de que un flamante, recientemente graduado estudiante de doctorado, Ruy López Ridaura, que en ese momento tenía menos barba y más pelo, parece ser, pues él básicamente lo que hizo fue implementó. Entonces, digamos, estábamos de este lado, los que estábamos un poquito en la parte teórica, pues aquí fue, digamos, el financiamiento y la implementación. No, sin embargo, pues este trabajo, pues también, después de ese inicio, pues también ha estado lleno de contribuciones de mucha gente. Muchísima gente ha contribuido. Realmente recibimos mucho apoyo institucional de los directores del CISP, o hemos recibido mucho apoyo institucional. Ha habido, digamos, personal que dedica día y noche a la Corte, que es el grupo de vinculación que actualmente lleva Laura Quesada.
Y aquí pues pueden ver, tenemos muchos investigadores que se involucraron y se han involucrado. Y aquí hay un grupo muy importante que a veces que no reconocemos con mucha frecuencia, que es el grupo que hace el grupo operativo. Entonces aquí tienen los nombres, mucho de ellos fue liderado por Antonio García, pero digamos, dentro del instituto ha habido realmente, todas estas personas, sería imposible hacer lo que se ha hecho sin su trabajo. Y también ha habido también mucho trabajo desde las maestras, pero también en las instituciones en las que participan las maestras. Tenemos un gran campeón en el sector educativo que es Víctor Sastre, que fue el que me recibió en su oficina en 2004. Y hemos mantenido el trabajo con él y con enlaces en los diferentes estados. Entonces, y aquí quizá una cosa que hemos perdido de vista, y es lo que ha representado y representa en términos de formaciones maestros. Y aquí es donde creo que hay una de las grandes oportunidades que Eduardo Lascano planteó en el seminario que tuvimos de salud mental. Y es que esta es, además de que genera evidencia científica, es una gran oportunidad para formación de estudiantes. Entonces aquí, como pueden ver, digamos, tenemos pues, investigadores jóvenes que están haciendo uso de maestras para avanzar su carrera. Tenemos ya, digamos, de estudiantes de doctorado, tenemos más de una docena que han utilizado maestras para su formación. También un amplio número de personas, de estudiantes de maestría que han utilizado maestras como para su tesis. Y aquí quiero hacer énfasis en un grupo muy importante, y este es el de los pasantes. Hemos tenido pues, una cantidad enorme de pasantes, tenemos muchos pasantes. Este es un programa que creo que ha sido de gran utilidad y al que le debemos mucho, porque ellos son los que nos han ayudado operativamente a hacer mucho del trabajo que mostré inicialmente. Pero también maestras ha funcionado como un trampolín para avanzar sus carreras. Muchos de estos pasantes de servicio social, pues actualmente o están haciendo un doctorado en epidemiología o terminaron una maestría en salud pública o, digamos, se mantienen en salud pública y están haciendo contribuciones para México y más allá. Entonces, sí, esto para mí, cuando empecé a hacer esta lista, de repente me di cuenta que realmente uno de los grandes impactos ha sido Y entonces, realmente sí tenemos que pensar, ha tenido retos este impacto, en el sentido de que se ha hecho mucho trabajo que quizás no se ha traducido en, por ejemplo, manuscritos científicos. Eso es cierto. Entonces, quizá tenemos que entender cómo hacerlo, pero lo que está claro es que existe, digamos, esta oportunidad. Entonces, al final, pues lo que tenemos es una infraestructura pública para investigación en salud y formación, donde tenemos muchísima información, tenemos estas bases de datos, tenemos un esquema de compartición de datos que tiene sus limitaciones, pero tenemos. Y podemos, creo yo, a través de un diseño que permite estudiar múltiples enfermedades y exposiciones, creo que tenemos una gran base para hacer mucha investigación. Ahora, una reflexión cuando uno tiene un aniversario es, pues, ¿cuál puede ser el futuro? O sea, ya pasaron 15 años, ¿cómo se van a ver los próximos 15 años? O cómo querría uno que se vieran quizá lo que tenemos que aterrizar es cómo querríamos que se vieran esos 15 años, ¿no? Y parte de eso es la reflexión de aquellas cosas que sentimos que podrían mejorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar el uso de los datos. O sea, sí tenemos una base de datos enorme, sí se ha utilizado, pero deberíamos no tener 48 publicaciones, deberíamos tener ya cientos de publicaciones. Entonces, sí tenemos que ver el mecanismo para hacerlo. Lo hemos estado trabajando, hemos flexibilizado la forma en la que damos acceso a los datos. Creo que también pues hemos empezado un proceso en el que estamos buscando
digamos, más colaboradores, buscando más desenlaces. Nos hemos concentrado fundamentalmente en diabetes, diabetes, hipertensión y más recientemente en cáncer de mama, pero sí necesitamos expandir eso. Y lo más importante, que aquí es donde necesitamos ver cómo hacerlo, necesitamos mantener un seguimiento activo de participantes, y esto ha sido uno de los grandes retos. Yo creo que es un reto que podemos sortear, porque se trata simplemente de mostrar la importancia de Esmaestras y conseguir, digamos, un fortalecimiento de relaciones institucionales. Entonces, cuando me puse a pensar o hemos pensado en grupo, ¿cómo generar la dirección científica de Esmaestros a los siguientes 15 años? Pues iniciamos este proceso de primero tener una reflexión sobre lo que hemos hecho, ¿no? Entonces se hicieron una serie de seminarios a lo largo de este año en estas 4 áreas, para empezar a pensar qué necesitamos hacer. Y entonces, yo no voy a hacer un resumen, pero aquí esto nos ha ayudado mucho a empezar a pensar hacia dónde ir en cada una de estas áreas, pero también nos ha permitido pensar en que necesitamos expandirnos. Ya tenemos muy armado un comité timón, entonces eso también nos ha ayudado mucho en la toma de decisión y en pensar hacia dónde dar prioridad científica. Entonces eso ha permitido, por ejemplo, el sometimiento en conjunto con un grupo de investigadores, sometimiento sometimiento de proyectos para financiamiento. Y quizá aquí lo que nos falta es trabajar un poquito más en planes estratégicos en áreas específicas. Y aquí está vinculado con el último punto que pongo, que es tenemos que tener una mayor interacción con nuestros actores. O sea, hacemos desafortunadamente mucha investigación que pues resulta en un artículo, en un manuscrito, en una tesis doctoral, pero pues que no realmente de alguna forma no es utilizada por aquellos actores que desearíamos que se utilizara, ya sea porque no tiene la prioridad necesaria o porque simplemente, o la relevancia que se requiere, o simplemente porque no responde preguntas de la forma directa que quisiera algunos que se hicieran. Ahora, otra cosa que hay que reconocer es que, queramos o no, la agenda de investigación la empuja mucho quien fondea investigación en salud pública. Y aquí puse algunas de las cosas que creo que hay más y más interés por las agencias financiadoras, y tenemos que empezar a irnos hacia allá. Entonces, digo, simplemente, por ejemplo, la Wellcome Trust, pues sí define muy claramente como sus prioridades de investigación, cambio climático, salud mental, enfermedades emergentes de envejecimiento. Entonces, pues es inevitable, tenemos que ponernos a trabajar en eso, porque pues ahí es donde hay información, hay dinero, ¿no? Entonces, dicho esto, hay otras cosas que creo que va a ser importante trabajar. Hay mucho interés en el impacto de exposiciones contextuales. Esto estoy hablando de exposiciones que tienen que ver con dónde vives o dónde trabajas. Y para cáncer, porque pues sí hay muchas preguntas sobre cuáles son factores de riesgo para diferentes poblaciones, para distintos sitios de cáncer. Otra cosa que creo que tenemos que trabajar, y en parte lo hemos tratado de hacer, pero o lo tenemos claro, pero no lo hemos, no ha, digamos, cuajado, es que hay una necesidad de fortalecimiento metodológico. Es decir, la epidemiología ha cambiado mucho en los últimos 20 años. A veces siento que seguimos trabajando de una forma muy como aprendimos algunos de nosotros de estudiante. Y tenemos que también entender que las cosas han cambiado y adaptarnos a eso. Y está bien haber hecho las cosas de una forma y dar pasos para atrás y decir, bueno, pues así lo analicé cuando era joven y responsable, ahora lo quiero hacer de una mejor forma, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dedicarle más tiempo a fortalecernos en términos de metodológicos. También creo que hay que definir operativamente qué tenemos que hacer. Y aquí
para fortalecer la Corte hacia adelante. Entonces, una de las cosas que ha habido un empuje muy importante en los últimos 3 años es la idea de si queremos asegurar el futuro de la Corte, tenemos que asegurar que o involucrar más a las participantes. Entonces, en el último año ha habido un esfuerzo muy importante por hacer videoconferencias mensuales, dirigidas a maestras en áreas de interés de ellas, un poco para tanto para mostrar lo que sea la evidencia que se ha generado con la Corte, pero también la evidencia en general para distintos problemas en salud. Hemos trabajado, se ha estado empezando a trabajar con las maestras para pues que participen en el proceso de desarrollo de cuestionarios y pues mucho en la parte de redes sociales. Creo que tenemos que pues, fortalecer nuestra vinculación operativa con instituciones. Hemos tenido con algunas de ellas un poco hemos tratado de entrar a través de una vía, digamos, científica. Eso nos ha generado a veces algunas barreras. Yo creo que tenemos que llegar y decir, mira, hay mucha información, vamos a pensar en cómo intercambiamos, cuál es la mejor forma. Si estamos convencidos de que este estudio puede tener un gran impacto en la salud de las mujeres mexicanas, cómo podemos intercambiar información y cómo podemos hacerlos partícipes de la misma. Creo que, y este es uno de los ofrecimientos de Eduardo Lascano, creo que nos tenemos que vincular mucho más con la Escuela de Salud Pública de México y que ESMAESTRA sea reconocido como un recurso existente dentro de la Escuela de Salud Pública de México para hacer tesis de maestría y de doctorado. O sea, tiene que ser directamente visto como uno de los insumos de la escuela. Tenemos que fortalecer la relación o sea, fortalecer la relación con investigadores para que estos sirvan de tutores. Y también, una vez en nuestro proceso de modernización, sí tenemos que empezar a pensar en que la mayor parte de los estudiantes están aprendiendo distintos, por ejemplo, herramientas estadísticas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir hacia allá? ¿Cómo vamos a ir hacia herramientas estadísticas como es el caso de R? Y pues una cosa que ya ha sucedido, que es esta cosa de la diversificación de liderazgos. Recientemente recibimos un financiamiento de cambio climático del CONACYT y ese lo lleva Marlene Cortés de la Dirección de Salud Ambiental. Y creo que eso es muy importante porque al final que ella tenga ese proyecto pues ayuda a fortalecer a la Corte y sobre todo asegura su financiamiento hacia adelante, ¿no? Y creo que tenemos que seguir trabajando con los distintos consorcios internacionales que también significa, digamos, una diversificación de liderazgo. Ahora, quería hablar pensando en estas prioridades en un estudio de caso, que es el caso de cáncer de mama. Entonces aquí, es digamos, parte de la justificación de hacer una corte tan grande como la que tenemos era pues que íbamos a estudiar cáncer, ¿no? Pero habíamos encontrado importantes retos para confirmar los casos de cáncer y además tenía que, digamos, tenía que madurar la corte. En lo que a la fecha hemos logrado, este ha sido un trabajo muy intenso de Liliana Gómez y de Marion Boucher, es identificar y confirmar casos, y entonces esto ha sido gracias a una red de colaboración institucional que que tiene que ser formalizada, y nos permitió ver que las bases de datos administrativas pueden ser muy útiles para, digamos, el seguimiento pasivo, es decir, para aquellas personas en las que no tenemos información de otra fuente. O sea, del autorreporte de tener una enfermedad, pero también que nos permite confirmar desenlaces. Entonces, realmente creo que ya estamos en una muy buena posición para estudiar factores de riesgo para cáncer de mama. Pero sí aquí se enfatiza la importancia de formalizar, digamos, la relación operativa con las instituciones, es decir, cómo podemos tener acceso a los expedientes clínicos, por ejemplo, de una forma fácil, no de una forma, digamos, que simplemente haga imposible el trabajo. Y la otra es
tener muy claro cuál es el impacto para justamente facilitar esta, digamos, esta relación de vinculación con las instituciones, cuál es el impacto de, digamos, o sea, ¿no? El plan de trabajo en un desenlace como cáncer de mama para el impacto potencial para las instituciones. Entonces, en ese sentido, pues creemos que existe porque hay mucho interés en general de factores de riesgo para cáncer de mama en México, ya dada la carga de la enfermedad. Pero, por ejemplo, pensar en hacer calculadoras de riesgo que se hayan desarrollado en población mexicana. Pues que en conclusión, pues nada más, ¿qué es lo que quería concluir y quería discutir y, bueno, platicar más que nada con Rui? Lo primero es que quería, digamos, agradecer, creo que esta era una ocasión también para agradecer a todas las personas que han participado. Ha habido muchísima gente que ha estado vinculada a ESMAESTRAS y yo agradezco mucho la confianza y agradezco mucho el empeño que le ha puesto muchísima gente. Quiero decir, hay muchísima gente, pues tenemos, se ha visto eso quizá en publicaciones científicas, pero atrás de publicaciones científicas hay mucha gente, atrás mucho apoyo institucional y eso creo que es importante darles ese agradecimiento. Creo que hemos generado productos, pero sí tenemos que estar pensando en cómo asegurar el futuro. Y también, pues, regresar a esta idea de que ya ESMAESTRAS tienen nada más de mostrar la capacidad de generar información importante en salud, sino de generar y de formar a personal en salud pública. Entonces, eso yo creo que es un área que tenemos que enfatizar y en la que tenemos que, digamos, trabajar más. Aquí veo que dentro de los participantes en el seminario tenemos mucha gente pues, que está vinculada a la Escuela de Salud Pública de México. Creo que esta presentación sirva de invitación para pues que personas con diferentes ideas de investigación pues, piensen en estudiantes y sus tutores, investigadores, piensen en utilizar este recurso que es un recurso público y que existe. No necesitamos ir a recolectar datos para muchas cosas, aquí los tenemos. Entonces, ahí me quiero parar, quizá para pues, iniciar esta conversación con Rui y nada más invitándolos a todos a poner preguntas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Muchísimas gracias, Martín. Oh, perdón, Dalia, no sé si me ibas a dar la palabra, pero ya la tomé. Ya la tomé porque quedan pocos minutos, pero pues muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí y especialmente viendo la lista de espectadores, pues todos compañeros, amigos, iniciadores del trabajo. Pues es casi una reunión interna de la comunidad de ESMAESTRAS desde sus orígenes hasta ahora. Entonces, me da mucho gusto y creo que además es una excelente forma de celebrar también. Digo, sé que han tenido ya varios eventos, pero también la celebración de la comunidad misma que conforma ESMAESTRAS es súper importante y les agradezco. Y sí, digo, también voy a algunas reacciones a lo que acaba de presentar Martín y también un poco cómo lo veo ahora ya desde la posición esta que estoy ahora en la toma de decisiones. Creo que digo una parte importante y también nada más como para reafirmar un poco la idea de el recuento histórico, creo que y cómo se originó esto, y sí, en efecto, nada más como testimonio personal, cuando yo estaba en la Escuela de Salud Pública de Harvard, pues fue cuando también me llamaron, tanto Martín, Isabel, Mauricio, estaba Walter Willett, estaban ahí, y bueno, estaba la idea esta de generar una corte, y sí, nuestro gran referente, el local en el que nos habíamos formado, pues gran parte de los que estábamos originando este proyecto, pues nos hemos formado en la gran corte de las enfermeras en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y era como un referente inalcanzable y siempre lo tuvimos como la aspiración, ¿no? Y sí, y ya después de varios años, y ahora en 15 años, sigue siendo difícil. ¿Cómo fue que ellos lograron? Cuando uno estaba como estudiante,
pues uno solamente recibía datos y veía varios grupos de trabajo investigando y sacando papers, pero la parte operativa, la búsqueda de financiamiento, la nómina, cuánta gente trabaja con el manejo de datos, era una cosa que estábamos un poco despegados, ¿no? Cuando empezamos a tener los retos en ESMAESTRAS y regresábamos a ver la corte de las enfermeras, lo veíamos como inalcanzable, como una cosa, no, esto, digo, el equipo que tiene la Nurses Health Study en todos sus componentes, digo, desde la operación, búsqueda de financiamiento, mantenimiento de la corte, es tal vez del mismo tamaño o mayor que el grupo de investigadores, ¿no? Y sí, en algún momento dijimos, esto no va a llegar, digo, esto tenemos que tener alternativas diferentes en países como el que estamos para mantener una corte. Y cuando uno lo ve, es más, sería bueno ver el seguimiento de aquel proyecto también de buscar qué está pasando con las cortes en países de pequeños y medianos ingresos, ¿no? Porque creo que la experiencia y también aquí y también fue un poco de las raíces de ESMAESTRAS, el ver qué es lo que se estaba haciendo, por qué se necesitaban cortes en países diferentes a los desarrollados, ¿no? Y creo que aún se necesitan, creo que ESMAESTRAS sigue siendo de las pocas cortes, y sería bueno verlo bien, si realmente sigue siendo, uno, la corte más grande de Latinoamérica, como lo hemos dicho, pero también de las pocas cortes de este tamaño que tienen en países pobres o países de pequeños y medianos ingresos. Se tenía gran experiencia en cortes clínicas y aquí tenemos uno de los originarios de una corte clínica de mucho éxito, que es Clisterio González con el estudio de la Ciudad de México, ¿no? Y creo que de esas cortes clínicas sí hay varias experiencias. Son cortes más pequeñas, que requieren también mucha inversión, pero que se puede tener una serie de evidencia en el corto plazo muy útil para la operación clínica, también útil para la política pública, pero le faltaba un componente claro de etiología de los factores de riesgo fundamentales, ¿no? Originales, ¿no? Teníamos mucha cosa de la evolución clínica, pero estos estudios, cohortes pequeñas, no están dando los resultados que necesitamos sobre esta investigación etiológica de estos factores de riesgo que están determinando la incidencia de enfermedades crónicas. Y mucho menos, y por eso la necesidad de hacerlas grandes, para cáncer, ¿no? Entonces, como que sí, digo, claramente era una oportunidad, una gran necesidad, y fue por eso que también, pues, a mi regreso de Boston, pues lo vi también como, y agradecí mucho la oportunidad que me hayan dado pues el rol de implementar y buscar ya con un financiamiento. Por suerte yo no tuve que buscar el financiamiento original, pues el poder usarlo para echarlo a andar. Creo que durante esos años, digo, sufrimos mucho y después también al regreso de Martín de Boston, ya los dos trabajando de manera coordinada, nuestro principal sufrimiento siempre fue el mantener el financiamiento para poder que no se caiga la corte, ¿no? Y esto yo creo que ha sido el gran problema, que han tenido muchos esfuerzos de este tipo de cortes en donde es tratar de mantener cierta, digo, metodología y contexto que le dé sustento a la corte, pero estar buscando financiamiento para mantener tanto las personas que trabajan en la corte como la búsqueda de nuevos datos y nuevas oportunidades. Obviamente pasamos de un plan de seguimiento de 2 años a un plan de 3 años y después hemos pasado a 4 años y realmente ya uno cuando ve los datos dice, no, pues digo, está muy bien. Digo, el tener ahorita en el último seguimiento, pues casi 70% de seguimiento, ya con un proyecto de iniciar un nuevo ciclo de seguimiento, creo que es un enorme éxito. Y también aquí agradezco mucho, pues, a todo el equipo que ha hecho posible esto. Entonces, sí, o sea, sí es un recurso necesario, es un recurso que sigue siendo importantísimo para muchos contextos que ahora voy a nombrar. Y claramente ESMAESTRAS pues requiere digo, en algún momento me acuerdo que lo discutíamos cuando ya con Mauricio en la subsecretaría y con los diferentes directores, que decíamos, es que queremos que ESMAESTRAS sea el flagship del instituto, ¿no? Hubo como toda esta discusión de decir, queremos que sea el proyecto del instituto. Y creo que ninguno de los directores lo tomó así, y creo que tenían razón, en el sentido de que es un recurso muy importante, pero pues tampoco podemos convertir como que sea el proyecto que guíe la investigación. Creo que el instituto tiene, por suerte, también una serie de herramientas de investigación y de generación de evidencia
que son todas ellas muy importantes. Pero creo que sí, y aquí quiero como agradecer especialmente el esfuerzo que Martín ha tenido en esto que hizo hincapié, el decir, parte de la generación de la comunidad es la generación de estudiantes que se forman ahí, ¿no? Entonces, a veces pensamos que de manera automática se iban a usar los datos. De manera automática otros grupos de investigación iban a ver la riqueza, iban a ver los datos y casi nos iban a rogar, por favor, déjanos utilizar tus datos, ¿no? Y no, pues no fue así, no fue así. Y creo que ha sido una tarea y creo que cada vez más con esta enorme comunidad de personas que se han formado y que siguen involucrados, pues creo que ahora sí estamos en condiciones de cada vez ir teniendo un despegue mayor, ¿no? Digo, también en algún momento alguien lo había hecho el análisis de cuándo empezaron a despegar las cortes, ¿no? Cuándo empezaron a despegar en la producción o cuándo su evidencia se convirtió. Y tampoco es una cosa inmediata. Digo, no es una cosa inmediata. Digo, la misma Nurses Health Study pasó 10 años, más de 10 años, a empezar a generar un ascenso en sus publicaciones. El mismo Nurses Health Study, la evidencia que se utilizó en política pública son evidencia que se generó 10 años antes de que se impactaran en política pública. O sea, que tampoco es la expectativa esta de utiliza la Corte para la toma de decisiones, no, utiliza lo que se ha producido en la Corte en los últimos 10 años para la toma de decisiones. Y creo que esto es muy importante visualizarlo y mantenerlo. No pensar que si no se usa para la toma de decisiones inmediata, pierde valor. No, precisamente lo que se necesita es la acumulación de esta evidencia que permita en el corto, mediano y largo plazo utilizarla para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, creo que esto es uno de los puntos importantes. Y justo esto me lleva a mi comentario sobre bueno, ahora que estoy de este lado, pues ha habido esta cosa un poco también, y reclamo también de Martín y del grupo, de que de alguna forma me desconecté, ¿no? Y sí, lo acepto, me he desconectado, he estado pues, en otras cosas. Y sí, en efecto, cuando uno dice, oye, ¿y por qué me desconecté? Que no, yo decía mismo cuando estaba como investigador, utilicen nuestra base, nuestro estudio para la toma de decisiones. Y ahora que estoy de este lado, me desconecto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y lo he pensado y lo he reflexionado también mucho con Martín. Creo que uno de los hechos es precisamente que la toma de decisiones, digo, sí, digo, en algún momento lo discutíamos nosotros internamente en medio digo, tenemos en el instituto, tenemos todo un grupo trabajando con las encuestas, ¿no? Y eso sí, la verdad, ahora que estoy en la toma de decisiones, pues obviamente la información de encuestas, los modelos de carga de la enfermedad, el impacto, eso al final se convierte en una herramienta súper útil para la toma de decisiones inmediata, ¿no? Y es más, cuando veíamos maestras en esta cosa de decir, estamos haciendo investigación etiológica, ¿no? Y creo que eso es uno de los enfoques principales que tiene la Corte, la etiología y la inferencia causal, la robustez metodológica para la inferencia causal. Pero la inferencia causal, o el hecho de que tengamos evidencia de inferencia causal de diferentes partes del mundo y pensar que la que viene de México es más importante, yo creo que cada vez pierde más valor. Digo, sí es muy importante porque además permite tal vez ver modelos de impactos y la inferencia causal en maestras se junta con un modelaje de impacto local, pues puede ser muy útil, pero aún viniendo la evidencia de otros lugares, digo, pongo ejemplo, por ejemplo, el análisis que hizo Simón y el grupo Tonatiuh sobre el impacto de mortalidad en refrescos, pues no se necesitaba evidencia de local de cuál es la relación de refrescos con mortalidad. Con eso y decir que cada año se mueren 40,000 personas asociado a refresco, pues era ya un dato súper útil y no se necesitaba la inferencia causal. Pero creo que donde sí se necesita, y ahí va un poco también a la búsqueda de nuevos horizontes, es en aquellos factores de riesgo que no se están estudiando bien o que no tienen la heterogeneidad o la variabilidad que tienen en otros países y que solamente se pueden estudiar en México. Y creo que eso es un poco también el enfoque que hay que buscarlo. Creo que la parte de contaminación va a ser una parte muy importante. Pero hay muchos otros factores de riesgo a nivel individual que difícilmente se van a poder evaluar en las grandes cortes, y creo que cada vez le tenemos que buscar con esa visión esa oportunidad, ¿no? Pero creo que también
es importante esto que dice Martín, y quiero dar el punto de decir, bueno, digo, estamos tradicionalmente pensando en la investigación etiológica a nivel individual, pero creo que hay otras metodologías que se han metido dentro de las cohortes, y las cohortes se han convertido como un elemento fundamental para estas nuevas metodologías. Hablo, por ejemplo, de la simulación de ensayos clínicos. Creo que esta parte, creo que, digo, Martín fue el que la introdujo como idea en la corte. Digo, no ha fraguado todavía, pero creo que es de un enorme, porque al final sí permite hacer una investigación etiológica, causal, creíble, en un momento donde, recuerdan, hace 5, 6 o 10 años, ha habido mucha crítica aún de los cuerpos robustos de la metodología de epidemiologías, diciendo los estudios de corte o la epidemiología observacional está dando poco, ¿no? Hay una crisis de lo que nos está dando. Y ante esta crisis tenemos que responder diciendo, tenemos herramientas muy sólidas para hacer inferencia causal en contextos de la realidad y no en ensayos clínicos que se pueden implementar. Entonces creo que esta visión de tener metodologías robustas para mejorar la inferencia causal ante esta crítica de la epidemiología observacional, creo que es muy importante, y es importante tener pronto algunas primeras pruebas de concepto que nos permitan impulsarlo. Pero creo que además de la investigación etiológica, claramente hay otros componentes que son necesarios y que pueden ser tomados de los tomadores de decisión, y que lo mencionó Martín, que es precisamente la parte de predicción. Predicción, digo, siempre los que nos dedicamos a inferencia causal veíamos como la predicción como algo pues, de poco valor, digo, está bien para hacer ejercicios, pero no, pues realmente la predicción, y también así lo vemos, se convierte en elementos súper útiles para la definición de estrategias, ¿no? Entonces, y creo que aquí la colaboración con LISTE, con confirmación de desenlaces, pues es fundamental para asegurar estas herramientas de predicción que nadie más va a tener. Hay unas herramientas de predicción que se han hecho con evaluaciones clínicas, pero también el tener predicciones con factores de riesgo que se están tomando en cuenta en ESMAESTRAS, creo que va a ser muy importante, y por eso creo que qué bueno, sé que Héctor Lamadrid y lo veo aquí, y hay varios grupos dentro del instituto que están explorando esto. Pero finalmente también el otro punto que creo que también es relevante, y lo comentó Martín, es precisamente que también requiere una evolución metodológica, es también la parte un poco de contextual, ¿no? El utilizar las cortes para ver causa de causas, que eso es una de las cosas que también hemos discutido mucho, que nos ha costado trabajo entender en un estudio en el que se ha enfocado mucho a los factores individuales, pues entender los factores contextuales, ¿no? Y creo que esto, pues ha habido esfuerzos, creo que la formación de Tonatiuh y su experiencia en la Cortes en Estados Unidos, que han tratado de tener evaluaciones contextuales y de ambientes en los individuos que están en las Cortes, creo que puede ayudar, y también puede ayudar a tener políticas públicas que modifiquen los contextos y no solamente las recomendaciones individuales. Entonces, creo que este es un área que también propongo como una de las áreas en donde se puede priorizar el buscar factores contextuales que nos permitan entender causas de causas dentro de pues, el armamentario metodológicos que tenemos. Entonces, sí, digo, me desconecté, pero desde hace tiempo le estoy diciendo a Martín que me quiero volver a involucrar. Creo que el trabajo continuo, además de que lo extraño, y además de que estoy esperando que en algún momento me acepten de regreso, cuando tenga que regresar, pues quiero estar involucrado también para ver estos nichos de oportunidad en esta toma de decisiones donde tal vez falte. Yo tengo mucho contacto, tal vez ahora más con Tonatiuh y con gente que está analizando las encuestas y los modelos de impacto, pero creo que también hay muchas oportunidades, y por eso el trabajar cercanamente con la generación de datos pues nos va a permitirlo verlo de manera conjunta, donde podemos tener una contribución más directa, pero tampoco sin preocuparnos, porque creo que la contribución es más a mediano y largo plazo. Entonces, con eso termino y saludo a todas y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Rui. Digo, sé que ya es un minuto después de las 11, no sé si tengan tiempo de tomar algunas preguntas o terminamos la sesión.
Digo, no veo ninguna pregunta así en En el chat. en el chat, que me preocupa un poco porque significa que nada más, que igual y no, o sea, no logramos hacer esa conexión todavía, pero bueno, o sea, lo que quizá lo que necesitamos es hacer una conexión más con la comunidad. Veo aquí que pues están aquí, como dice Ruby, en la lista de aquellos participantes, veo gente nueva con la que no hemos colaborado, que está desarrollando distintas áreas en el instituto. Y bueno, sí, digamos, sí quiero plantear y quiero decirles a todo el mundo, y creo que esto no sé si ha sido muy claro dentro del instituto, pero sí tenemos, o sea, yo en colaboración con Tonatiu, sí he estado desarrollando la visión de que tenemos que usar con Tonatiu, por un lado, y también con Eduardo Lascano, que tenemos que usar más la corte. Y que eso significa una diversificación pues de áreas de investigación, una diversificación de liderazgos, y que digamos, yo y el equipo estamos en la gran disposición de que se tomen esos liderazgos, ¿no? Y creo que para mí el ejemplo de lo que ha sido con salud ambiental, creo que es un ejemplo que creo que pueden tomar otros. Y es, nosotros, Dalia, muy de cerca, ayudó al equipo de salud ambiental a preparar la propuesta de financiamiento que logró ser exitosa. Ahora estamos nosotros apoyando muy de cerca a los investigadores para la implementación de ese proyecto. Ese mismo esquema se puede hacer, por ejemplo, para salud reproductiva, digamos, para envejecimiento. En fin, creo que hay para distintos tipos de cáncer. Creo que eso es el tipo de cosas que creo que necesitamos, y sí es una invitación a todo el mundo a hacerlo. Ahora, también una invitación a pues, todos aquellos que están involucrados en la Escuela de Salud Pública de México para utilizar este recurso que ya está, que está ahí disponible. Hay mucha información y muchas preguntas que creo que hay una oportunidad de hacer. Entonces, sí es una... a ver, aquí hay dos felicitaciones y bueno, una pregunta de cuál es el proceso para lograr colaboraciones. Nosotros, la verdad es que siempre hemos logrado hacer muchas colaboraciones exitosas, digamos, inclusive a largo plazo. Ahorita Mónica Mazariegos, que está en Guatemala, nos manda felicidades, pero ella, por ejemplo, es una estudiante y que Mónica, pues si tiene una pregunta como aún a distancia, pues puede, digamos, se acerca a nosotros. Yo quizá ya nos conoce, pero la idea es que se acerquen, digan, tenemos esta idea. Nosotros, esa idea normalmente pedimos que se presente en un grupo, diga cuál es la idea de análisis, para recibir retroalimentaciones, si es algo que se puede hacer con los datos de maestras, identificar a alguien que conozca los datos de maestras que puede estar ayudando a aquel grupo que le interese y pues eso, iniciar el proceso, ¿no? Entonces, eso es como lo hemos hecho en el pasado, ha sido exitoso y la verdad es que hemos logrado abrir la corte a pues, colaboraciones de distintos grupos, ¿no? Y creo que ya lo estamos logrando, con nutrición está pasando lo mismo. Entonces, sí es una invitación, por favor, hay que usar estos datos. El fortalecimiento de la corte está en el uso de los mismos y nosotros estamos en la mejor disposición. Entonces, para ser respetuosos del tiempo, todo el mundo quizá ahí lo dejo y nada más la última cosa que quiero decir es gracias. Gracias al Instituto Nacional de Salud Pública, gracias a todos vamos a llamarlos a nuestros abuelos y bisabuelos en investigación en salud pública que nos ayudaron. Y bueno, gracias a todos, muchas gracias a todos los estudiantes y muchísimas gracias a todo nuestro equipo operativo, incluido nuestros pasantes de servicio social.
los programas de servicio social se han convertido en un elemento crítico, y realmente estamos muy agradecidos con ustedes. Y bueno, por supuesto, a todo nuestro equipo de investigadoras e investigadores, que son el grupo que les está dando, que nos está refrescando y que nos está empujando y que nos dice que tenemos que hacer las cosas mejores. Gracias. Entonces, pues yo creo que ahí lo dejamos, Rui, y pues qué gusto tenerte de vuelta. Y sí necesitamos más, sí necesitamos hacernos más relevantes y que lo que hagamos tenga clara. Yo entiendo, agradezco el comentario de que no tiene que ser para mañana el impacto, pero sí, yo estoy seguro que ya tienes una visión más a mediano y largo plazo de qué son las cosas que van a ser relevantes en el futuro. Entonces agradeceremos mucho que nos ayudes a definir esas prioridades, ¿no? Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Dalia. Felicidades A ustedes. a todos. Gracias, Dalia. Bye. Bye.